Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El presupuesto general del Estado tiene grandes retos en un contexto de elevado déficit, deuda creciente y demandas sociales urgentes. Saber qué se debe priorizar hoy es clave al momento de decidir cómo y en qué se invierte el dinero público. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Natalie Farinango. Ella es presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Natalie, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a quienes nos miran y nos escuchan. Natalie, la proforma del presupuesto plantea muchos retos. Desde la Comisión de Régimen Económico, ¿ustedes ven el déficit que existe, que entiendo que supera los 5.625 millones de dólares? ¿Ven este déficit como coyuntural o estructural? ¿Qué tan sostenible es seguir abordando presupuestos o aprobando presupuestos con esta brecha tan grande? Bueno, los déficits fiscales responden a factores estructurales, justamente a los déficits que han existido dentro de los últimos años en base a que el Estado recibe menos ingresos de lo que gasta y gasta con el fin o con el objetivo de poder garantizar todos los derechos que requiere la ciudadanía ecuatoriana. Y en ese aspecto, si bien hay esfuerzos serios con la política económica del presidente Daniel Noboa, con la responsabilidad de las finanzas públicas en reducir ese déficit fiscal, pues aún no termina, digamos, de reducirse, y lo que proyectamos es que haya mayor crecimiento económico para que en el transcurso del año el déficit sea mucho menor. Y dado que más del 80% del presupuesto está comprometido en gasto, como le llaman los economistas, gasto rígido, que son sueldos, deudas, todo ese tipo de gasto, ¿dónde ve usted margen real para que la Asamblea actúe y cambie para delimitar cuáles son las prioridades en el país hoy por hoy? Bueno, primero la Asamblea Nacional, en el contexto de la proforma presupuestaria, lo único que puede hacer es aprobar la proforma, presentar observaciones. Presentar observaciones en el caso de que detecte que no se está cumpliendo con los mandatos constitucionales o la ley de presupuestos incrementales, que no es el caso del presupuesto del año 2026. Pero ¿a qué tendría que apuntar la Asamblea Nacional para poder mejorar inclusive las finanzas públicas del país? Creo que es hacer reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por ejemplo. Donde se vea el tema de endeudamiento y demás, para poder poco a poco ir solventando temas de las proformas presupuestarias, que todas van a tener déficits, según lo que nosotros ya venimos analizando. Con esto sería la tercera proforma presupuestaria del año 2026. Sin embargo, existe, porque del Ejecutivo existe esa responsabilidad de sincerar las finanzas públicas al país y cumplir con lo que determina la Constitución. ¿Y cuáles serían, cree usted, las sugerencias más importantes en los cambios que usted dice que se pueden hacer desde la Asamblea o qué proponer? Bueno, en el tema de preasignaciones, creo en el tema de preasignaciones hay que ser reales también cuando haya incremento de la economía, pues con todo el gusto y con toda la seriedad y responsabilidad debe haber incremento también en otros sectores, sobre todo en los sectores sociales como tal, porque si no hay crecimiento económico, evidentemente para cumplir con preasignaciones constitucionales y legales, la proforma presupuestaria tiene que variar otros montos en otros sectores que quizás también sean importantes. Creo que por ahí deberían ir las propuestas que se pueden plantear desde la Asamblea Nacional. Lo que hemos visto este año, por ejemplo, en temas de la eliminación del subsidio al diésel y otros combustibles, han sido calificadas por algunos como una decisión histórica, pero por otros han dicho que esto genera un impacto social grave, perjudicial. ¿Qué evidencias técnicas maneja la Comisión sobre el impacto en inflación, en empleo, en competitividad por estas decisiones? Bueno, primero para darle un contexto al respecto, la eliminación de los subsidios era una decisión responsable con las finanzas del Ecuador.
Y si bien no negamos cuando el presidente tomó esta decisión que iba a haber una afectación pequeña en varios sectores que quizás no iban a recibir estas contribuciones por parte del Ejecutivo, pero la gran mayoría de estos subsidios estaba yendo también de manera mal canalizada. Y esto liberó para que inclusive se pueda reducir el tema del déficit fiscal y pueda ser invertido en otros temas que son importantes también para el país. Creo que es una medida sumamente importante. Igual la subida del IVA hace algunos meses atrás ayudó también a que haya más solvencia dentro de la caja fiscal, y son medidas responsables dentro del ámbito de finanzas públicas y para solventar también la proforma presupuestaria. Que eso haya tenido réditos políticos, pues ya todos conocemos el resultado al respecto. Pero creo que son muestras de un gobierno que quiere manejar de manera responsable las finanzas públicas del país, que haya afectado directamente a la economía de cada una de las familias ecuatorianas. Siguiendo los factores o los supuestos macroeconómicos, la inflación no va a pasar del 2% en el año 2026. Son factores técnicos, supuestos macroeconómicos técnicos que no los saco yo, sino que los delimita también el Banco Central. Va a haber un crecimiento económico del 1.8 al 2.3% también de la economía, según las proyecciones que da el Banco Central. Entonces, sí, pero es una caída, ¿no? De lo que se registró. De los subsidios. ¿Perdón? Es una caída lo que, lo que se pronostica para el próximo año en referencia a este año, ¿no? Que teníamos un crecimiento alrededor del 3, decían, un poco más alto del 3, que íbamos a cerrar el año. Son supuestos macroeconómicos realistas que esperamos que en el transcurso del año sigan con mejor positivismo, como pasó en el año 2025, que se proyectaba un crecimiento de la economía mucho menor a lo que decía el Banco Central, pero que las proformas presupuestarias tienen que estar con temas de que sí se vayan a cumplir. Pero, a ver, en cuanto a volver al tema del diésel, el gobierno había afirmado que estos recursos que se iba a ahorrar por el fin de los subsidios se iban a orientar a programas sociales y compensaciones también, como usted lo acaba de mencionar. ¿Dónde se está viendo reflejado o se podría ver reflejado en el presupuesto y cuál es el mecanismo para asegurar que estos recursos realmente lleguen a los que deben llegar, como lo dijo el presidente? Bueno, el presidente Daniel Noboa había anunciado una serie de incentivos económicos que iban a llegar precisamente a agricultores, a transportistas, a sectores sociales que siempre debieron verse beneficiados del subsidio del diésel como tal. Ahora, en la proforma presupuestaria, liberar estos recursos pues ayuda a cumplir con las preasignaciones en el ámbito de educación, en el ámbito de salud, que cada año, independientemente que haya o no haya crecimiento económico, tiene que subir el 0.5% en educación y salud, como conocemos, y que ya contempla esta proforma presupuestaria del año 2026. Ahora, el sector de seguridad, por ejemplo, propone uno de los mayores incrementos presupuestarios, pero con los índices de violencia que siguen siendo extremadamente altos y con baja ejecución de inversión, ¿cómo justificar esos incrementos y qué cambiaría para que el gasto se traduzca en resultados concretos, que la ciudadanía realmente lo sienta? Bueno, y nosotros desde el inicio de estar en el legislativo, y el presidente Daniel Noboa desde el inicio de estar dentro del ejecutivo lo anunciaba, nosotros la inseguridad creemos firmemente que se la combate sí con mano dura contra el crimen organizado, invirtiendo en la fuerza pública, pero también invirtiendo en lo social, y creo que invertir en lo social que contempla esta proforma es una clara muestra de que tiene que ir en dualidad estos dos temas para poder combatir la inseguridad dentro de nuestro país. Fuerte inversión en lo social, fuerte inversión en educación, fuerte inversión en salud, fuerte inversión también en programas de prevención, de seguridad ciudadana, para combatirla también dentro de todos los aspectos y así brindar lo que todos queremos y todos hemos anhelado y trabajado para eso: seguridad y paz para nuestras familias. Justamente lo mismo en el ámbito de la salud y de la educación, ¿no? El monto asignado, si bien era elevado, pero la ejecución efectiva y los resultados parecen quedarse rezagados. ¿Cómo garantizar desde la Asamblea que el dinero se transforme justamente en mejoras tangibles, en mejores hospitales, en medicinas, en aulas, en enseñanza, y no se quede solamente en el gasto corriente como nos pasa siempre? Bueno, sí, la Asamblea Nacional tiene también esta labor importante de fiscalización,
como Comisión de Régimen Económico revisamos semestralmente por mandato igual constitucional y legal cómo están ejecutando los presupuestos y emitimos las recomendaciones al respecto. Entre ellos, las instituciones nos decían que tenían problemas con el tema de contratación pública, que eran muy largos los procesos, eso hacía que no puedan ejecutar adecuadamente los presupuestos. También como comisión reformamos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para que sean más ágiles esos procesos, permitan ejecutarle los presupuestos, no solo dentro del Ejecutivo, sino también dentro de las otras instituciones del Estado, entre ellos gobiernos autónomos descentralizados, que también tenían ese problema, digamos, para ejecutar presupuestos. Entonces estamos también como Asamblea Nacional, dentro del ámbito de nuestras competencias, dando las recomendaciones oportunas para que ejecuten de manera adecuada, dando las recomendaciones de aquello y ayudando también desde lo legal para que haya buena ejecución presupuestaria y con ello lleguen los servicios a los ciudadanos. Para cerrar, me gustaría tocar el otro tema que es importante también para la ciudadanía y es la inversión pública, que se ha visto críticamente baja según los observatorios, lo que obviamente eso repercute en frenar el empleo y en no despuntar en la reactivación, ¿no? ¿Cree que el presupuesto diseñado para crecer o más bien para administrar la crisis? ¿Qué apuesta le cree que debería darse, ¿no? ¿A priorizar qué? ¿A priorizar grandes obras visibles o pequeñas inversiones que impacten en las comunidades en sí? Bueno, uno de los ministerios que tienen mayor dinero en el tema de inversión o proyectos de inversión es justamente el Ministerio de Infraestructura y Transporte, que tiene proyectos grandes en el tema de construcción, inclusive de mejorar la red vial estatal. Sabemos que hay un gran problema, por ejemplo, en las redes viales estatales del oriente, de varias provincias amazónicas. Hay proyectos millonarios de inversión que contempla la proforma presupuestaria del año 2026 para realizar también esta mejora de la red vial estatal. Hay también dentro del presupuesto de salud, de educación, contempla creación de nueva infraestructura, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito también de salud. Y creo que a eso es lo que está apostando el gobierno y que las instituciones y los ministerios tienen la obligación de ejecutar adecuadamente estos presupuestos. Y justamente hay que trabajar mucho en los mecanismos de seguimiento, de transparencia, incluso de las sanciones, ¿no? Para cuando no se cumplen estas cosas. Sí, totalmente estamos de acuerdo, por eso hemos enviado las recomendaciones necesarias siempre como comisión. En el ámbito del presupuesto del año 2024, nosotros aprobamos por unanimidad el informe de ejecución presupuestaria del año 2024, es decir, por todos los miembros de todas las organizaciones políticas, así salió el informe. Del año 2025 conoceremos la ejecución a enero del 2026, porque conocemos semestralmente estas ejecuciones, y también emitiremos las recomendaciones oportunas con el fin de que haya mejoras, porque todos trabajamos para que haya estas mejoras dentro de las instituciones y lleguen los servicios a los ciudadanos. Natalie, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación y una excelente tarde para todos. Estuvo con nosotros Natalie Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Notimundo a la carta.